No matter what we do, can only plead to you. Mi gente está llorando, está matando. Solo Dios puede ayudar a nosotros. En este país es peligroso. Gringos jugando con pistolas. ¿Quién será la última que muera? Can't stand this, my heart is on fire. Oh, so traumatized, sick and tired. Reaching our hands to you, Yeshua. Most high, hear a calling no further. Whatever we go through, we have to see it through. Because what we've been through, nobody else been through. We get shot down daily. Our blood stays on the pavement. That's just an understatement. Where is our replacement? Somebody take this show. We had enough of it. This is our cry out till our sins they die out. This our lamentation. See the life we facing. Kill off that old man. Cutting off the right hand. Repent, the kingdom is at hand. No matter what we do, can only plead to you. Mi gente está llorando, está matando. Solo Dios puede ayudar a nosotros. En este país es peligroso. Gringos jugando con pistolas. ¿Quién será la última que muera? Can't stand this, my heart is on fire. Oh, so traumatized, sick and tired. Reaching our hands to you, Yeshua. Most high, hear a calling no further. Persecuciones pasan, en las calles nos matan. Quieren nuestra cultura, pero no a la raza. Nos ven y nos deportan, todo el mundo nos odia. Nuestros países sufren, nuestros recursos roban. Las maldiciones nos persiguen, hay pura lamentación. Solo se escuchan los gemidos de todita la creación. La tierra llora porque quiere que tú te despiertes. Abre los ojos, el mundo es lo que te pertenece. No matter what we do, can only plead to you. Mi gente está llorando, está matando. Solo Dios puede ayudar a nosotros. En este país es peligroso. Gringos jugando con pistolas. ¿Quién será la última que muera? Can't stand this, my heart is on fire. Oh, so traumatized, sick and tired. Reaching our hands to you, Yeshua. Most high, hear a calling no further. Tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio enseñada. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. All right. Hey, shalom familia, shalom. Yo soy el oficial Ilan, aquí con el oficial Enos. All right. Toda alabanza al más altísimo. Acá estamos otro sábado, ¿verdad? Brindándoles esta palabra súper importante. ¿Cuál es el nombre de la clase hoy en día? Para los que se están sintonizándose, el nombre de la clase hoy en día es ¿para quién vives? ¿Para ti o para Dios? ¿Para quién vives? ¿Para ti o para Dios? Right?
Todos vivimos en esta vida, todos tenemos un tiempo de estar acá antes del juicio. Pero la manera que vives tu vida, ¿para quién es? ¿Para tus beneficios? ¿Para tu gratificación? ¿O para el Señor? ¿Ok? Porque sabemos que todos estamos esperanzados a obtener ese premio que es la vida eterna con el más altísimo. Y aunque sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que van a la iglesia estrictamente, ¿verdad? La religión cristiana o católica, muchos de ellos creen, ¿verdad?, que están buscando a Dios ahí, pero no en realidad han entendido al más altísimo o a su Hijo, el Señor, que nos mandó, ¿verdad? So, vamos a tocar varias cosas de eso. Primero, quiero que comencemos con Filipenses. Vamos al libro de Filipenses. Mira lo que el más altísimo nos dice acá, ¿ok? Y también, hermanos y hermanas, asegúrense de compartir la clase. Es importante que la compartan porque los hermanos y hermanas que no saben esta palabra, ¿verdad? Ellos puedan ganar algo de esto, ¿verdad? So, compártanla con sus amigos, amigas, madres, tías, tíos, todos los demás. Dale. ¿Cuál es? Comienza el libro, capítulo 1. Vamos a comenzar versículo 20. Este es el libro de Filipenses, capítulo 1 y versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Perdón, comienza una vez más. Vamos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Versículo 19. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Lee. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. So aquí dice Pablo que Jesucristo será magnificado en mi cuerpo. Lee. O por vida o por muerte. O por vida o por muerte. Sabemos que Pablo, ¿verdad? Él fue llamado por el Señor. Ok, sabemos que Pablo tuvo que pasar muchísimas cosas para poder obtener lo que él quiso obtener, que da que Cristo, la vida eterna. Ahora él dice que o en vida o en muerte. Quiere decir que él estaba listo con todo lo que él estaba haciendo mientras estaba viviendo y viviendo persecución, ¿verdad? Llegar hacia la muerte. Lee esa parte otra vez. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y lo más importante de esta parte, él dice, será magnificado Cristo. So, por la vida que estaba viviendo Pablo, ¿verdad? Cuando revivió, después de lo que estaba haciendo antes con la nación de Israel, ¿verdad? Que los perjudicaba y todo eso. Él dice que la vida que él vivía era para magnificar a Cristo. No él ser magnificado, pero para magnificar a él, a Cristo. Muchos de nosotros, muchas de nuestra gente viven su vida para tener la vanagloria, ¿verdad? Para tener una satisfacción para ellos mismos. Nunca en realidad teniendo a Cristo en su mente. Sigue leyendo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir... ¿Qué versículo era ese? 21. Ok, lee. Lee esa parte otra vez, perdón. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo. ¿Y qué? Y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia, ¿verdad? Ninguno de nosotros hemos ahorita llegado al punto donde hemos tenido que dar nuestra vida para el Señor, ¿verdad? Nosotros, por lo menos yo también, yo sé que también el oficial, estamos esperanzados que cuando llegue ese tiempo, ¿verdad? Que vamos a tener que dar esa decisión, si vamos a dar la vida o vamos a decir no, yo no conozco a Cristo, o decimos no, yo no soy parte de estos israelitas.
que podemos mantenernos firmes para así en realidad dar nuestra vida por el Señor. So, vivos, ¿verdad? En esta vida o en muerte. Ejemplo, dame eso en Romanos 12:2. ¿Por qué él dice esto? Vamos a ver qué dice, cómo deberíamos de vivir nuestra vida ahorita vivos. Romanos 12:2 o comienza en el 1. Este es el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 1. Ajá. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. So, ahorita que estamos vivos, el Señor dice que tenemos que presentar nuestras vidas como un sacrificio, ¿verdad? No estamos hablando de los sacrificios que se hacían antes con los animales, ¿verdad? Con los vacas, con los borregos, no. Él está hablando, nuestro cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo. ¿Por qué dirá eso? Que no dice la Biblia que Cristo nos dejó un ejemplo. Y el ejemplo del sacrificio que Él nos dio es que Él dio su vida como un sacrificio. Ahora, Él ahorita nos está pidiendo que demos nuestra vida un sacrificio vivo. No todavía en muerte. ¿Ok? Quiere decir que ¿qué? Que uno tiene que dejar todo eso que uno desea. Sus deseos. Lo que a uno le importa más. Si lo que a uno le importa más, uno tiene que poner al lado a Cristo para obtener eso, quiere decir que uno no está dando su vida como un sacrificio. ¿Ok? Tenemos que poner a Cristo primero y después nuestros deseos. Bueno, nunca nuestros deseos en realidad. Pero sigue leyendo. Mire qué más nos dice acá. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Ajá. santo, agradable a Dios, que en vuestro culto racional. ¿Qué es santo y qué? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. So, Dios dice que eso es lo que le agrada a Él. So, sabemos que en realidad todos tenemos que hacer lo que le agrade a Él. No a nosotros mismos. Porque lo que uno hace muchas de las veces que sabe que nos sentimos ricos, nos sentimos bien. Pero cuando estamos haciendo cosas que son sacrificio, un sacrificio nunca es algo que es cómodo. Quiere decir que tenemos que salir de esa comodidad que tenemos, nuestra vida. ¿Ok? Lee versículo 2. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo es que sacrificamos nuestra vida en vida? Él dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a esta vida que existe hoy en día. Lee. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Ajá. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ve lo que dice? So, para poder confirmar todo lo que es agradable al Señor, ¿ok? Para poder verificar cuál es su voluntad, primero tenemos que reformar esta mente que tenemos aquí arriba. Porque sabemos que todo este tiempo que hemos estado viviendo, nuestra mente ha sido, ¿cómo se dice? Ha sido perjudicada, ha sido corrompida por lo que existe hoy en día en el mundo, ¿verdad? So, es muy difícil para uno que entienda eso si la mente de uno no cambia. So, para que podamos entender cómo puedo yo dar mi vida como un sacrificio viviendo, no va a poder hasta que uno reforme la mente. Dame eso en Hebreos, por favor. 12:1. Vamos a leer al 4. Hebreos 12:1 al 4. Este es el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 1. Ajá. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Ajá. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. So, tenemos que comenzar a hacer eso, hermanos y hermanas, ¿verdad? Dios dice que tenemos que poner a un lado todo peso y que dice que ese peso es el pecado. So dice todo peso y pecado. Muchas de las veces cuando sentimos peso encima de nosotros, el peso viene siendo tribulación, pobreza, aflicciones. Muchas de las veces eso viene por el pecado en el que estamos. So, el Señor dice, tenemos que poner todo pecado a un lado. Right? Sigue leyendo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante es ¿qué? Es toda esa aflicción que vamos a vivir. ¿Por qué?
Es una carrera para poder obtener la corona que nos espera si llegamos al fin, si llegamos a no caer en el pecado completamente, porque sabemos que muchos de nosotros vamos a trompezar. Cuando uno se trompieza, se vuelve ¿a qué? A levantar y seguir. Ok, sigue leyendo. Puestos los ojos en Jesús, Ajá. el autor y consumador de la fe, Él dice, tenemos que poner nuestros ojos a Jesús, el autor y nuestro ¿qué? y consumador de la fe. De la fe. Él es el autor y el consumidor de la fe. Ahora, sabemos que es fácil que uno lea esto. Sí, fe en Cristo. Sí, hay que orarle a Él, pedirle a Él. Es fácil que nos confundamos y decir que todo eso se basa en nomás nombrarlo, ¿verdad? Como lo hacen en la cristiana, en la religión cristiana, que ellos dicen, amo a Cristo, lo quiero, todo esto lo siento en mi corazón. Pero tenemos que enfocarnos en las palabras que Él usa, porque muchas de las palabras que Él usa se viene a la aplicación y la acción que viene detrás de lo que Él nos dice, ¿verdad? ¿Aplicación de qué? La ley, los mandamientos, ¿ok? Pero sigue leyendo. El cual, por el gozo puesto delante de él, Ajá. sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchos de nosotros no hemos llegado a eso. Él dice, he endured the cross, que él, Menospreciando el oprobio, ajá, y se sentó a la diestra del trono de Dios. sigue leyendo, Considerad a aquel que sufrió tal contradicción ajá. de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque él sufrió mucho más de lo que nosotros hemos sufrido o vamos a sufrir. ¿Ok? So, sigue leyendo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, Ajá. combatiendo contra el pecado. Es lo que dice Dios. Dios dice, el Señor aquí dice que nosotros hemos resistido hasta la sangre. ¿Qué es esa sangre? Está hablando de la muerte. ¿Ok? So, como muchos de nosotros, mucha gente van a decir, oh, yo estoy listo para el Señor. Estoy listo para la venida de Cristo. Pero todavía están en todo tipo de pecado, hacen todo tipo de excusa para poder seguir en su vida que ellos aman tanto. ¿Ok? So es tiempo que nuestra gente en realidad comiencen a reaccionar a la vida que tienen hoy en día. Ahora, la vida que tienen es conforme a lo que dice Dios, conforme a lo que dice la religión o conforme a los sentimientos de uno. Hay que verificar, hay que ver lo que dice el Señor, right? Porque Él dice aquí, no has resistido aún hasta la muerte. Lee la última parte. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, Ajá. combatiendo contra el pecado. Combatiendo hasta el pecado. Combatir quiere decir que uno no se ha dado por vencido del pecado. ¿Qué es el pecado? Quebrar la ley. Quebrar la ley. Muchos usan esa excusa, la excusa de que todos pecamos para poder seguir en su pecado, para poder seguir en toda cosa que ellos le gustan. Pero vamos a clarificar eso un poco. Léeme eso, bríncate ahora a Santiago 4, por favor. Ajá. Ahora, muchos de nosotros, mucha de nuestra gente son vanos en su orgullo y se han olvidado al Señor. Ejemplo, vamos a ver lo que dice aquí Santiago. Este es el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 13. Ajá, no, lee versículo 7. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo Ajá. y huirá de vosotros. So, léelo otra vez. Someteos pues a Dios. So, primero el Señor dice, nos tenemos que someter a Él. Muchos creemos que ya nos hemos sometido, pero no es así. No es así. Si miran lo que uno hace, si celebran Navidad, ahorita ya viene Navidad. Si celebran Thanksgiving, la gente que estuvieron celebrando Halloween, yo miré que habían muchas iglesias católicas y cristianas que estaban celebrando eso. Si celebran sus cumpleaños, si celebran todas esas festividades que están en el mundo y no están escritas en la Biblia, ¿ok? Saben que no se han sometido al Dios, ¿ok? Pero lee, Resistid al diablo resistid al diablo y huirá de vosotros. y huirá de vosotros. Ahora bríncate a versículo 13.
Versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año Ujú. y traficaremos y ganaremos. Ok, so este es el ejemplo de cómo somos bien vanos, ¿verdad? Y tenemos mucho orgullo en nuestra propia vida. Aquí dice, vamos, esta es la mentalidad de uno. Lee una vez más. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad Ajá. y estaremos allá un año Ajá. y traficaremos y ganaremos. Ok, so ese es un ejemplo, como uno dice, oh, mira, mañana yo voy a hacer esto con mi tiempo, voy a ir a vender o a trabajar, voy a ir de paseo. Esa es la mentalidad de uno. Uno cree que va a tener todo esto el día que viene, pero sigue leyendo. Cuando no sabéis lo que será mañana. Pero el Señor dice, pero tú no sabéis lo que va a ser mañana. A nosotros no se nos olvida quién está en control de nuestra vida, porque estamos muy, ¿cómo se dice? Profundamente, estamos en nuestros propios sentimientos y mentalidad y nuestra vida. No le damos al Señor esa, ¿cómo se dice? Respeto. Claro, ese respeto. Y acá lo voy a explicar, sigue leyendo. Porque ¿qué es vuestra vida? Ajá. Ciertamente es neblina. Dios dice que la vida de uno es como una neblina, está y después no está. Ok, lee. Que se aparece por un poco de tiempo Ajá. y luego se Y desvanece. luego se desvanece, lee. En lugar de lo cual deberéis decir. Pero él dice, pero en vez de decir, bueno, yo tengo todo esto planeado, Dios dice, en lugar de decir eso, uno tiene que decir qué cosa. Si el Señor quiere, Ajá. viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ve? ¿Cuántos de uno, antes que va a hacer algo, verdad? Dice, bueno, si Dios permite, si Dios quiere, viviremos. Se nos olvida que le tenemos que dar ese respeto a Dios. Todos uno dicen, bueno, yo voy a hacer esto, yo tengo planeado aquello, yo quiero hacer lo tal. Se nos olvida de decir, bueno, si Dios quiere. No le damos ese honor a Dios. Ok, lees otra vez, 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos Ajá. y haremos esto o aquello. Lee. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Espérate, ¿qué dijo Dios? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Ajá. Toda jactancia semejante es mala. Es malo, es pecado. So, cuando hay que ponme esa definición, por favor, porque yo también tuve que buscar esta palabra, jactáis. No mucha gente sabe lo que quiere decir jactáis. Ponme esa definición, por favor. Léelo. ¿Qué es una persona jacantiosa? Jactanciosa. Ajá. Que se jacta, presume, se vanagloria o alaba sus propios logros o cualidades. So, Dios dice que una que tiene una cualidad que es que jacta o es jactanciosa es una persona que tiene vanagloria o se alaba sus propios logros y cualidades, ¿ve? Pero el Señor nos acaba de decir que le tenemos que dar esa gloria al Señor. Siempre en nuestra boca tenemos que tener al Señor, si Dios nos permite, si Dios quiere, ¿ok? Pero se nos olvida hacer eso. ¿Por quién vive uno? ¿Por Dios o por uno mismo? Hasta las mismas palabras de uno nos va a dar identificación que a quién tienen acá, ¿ok? Ahora, dame eso en el libro de Lucas 22. Vamos a ver el ejemplo que Cristo nos dio, ¿ok? Vamos a ver este ejemplo, porque si Él nos dice que hacemos de una cierta manera, es claro que Él nos tuvo que haber dado ejemplo, ¿ok? Si le tenemos que dar ese lado, ese respeto al Señor, vamos a ver si Cristo hizo lo mismo, ¿ok? 22 y 42. Vamos a ver. Ese es el libro de San Lucas, capítulo 22 y versículo 42. Ajá. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Acuérdese, se los voy a, ¿cómo se dice? Preparar. En este tiempo, acuérdese, cuando Cristo estaba con sus discípulos, estaba en el bosque, ¿verdad?
Estaba antes que vinieran a recogerlo, ¿ok? Para llevarlo, ¿verdad? Él estaba orando, ¿ok? Él estaba orando porque él sabía que Judas iba a venir con los soldados para ¿cómo se dice? Para To entregarlo. betray him, para entregarlo. So el Señor, él ya sabía lo que iba a suceder, pero él estaba pidiendo al Señor. ¿Y qué es lo que él dijo? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿qué dijo Cristo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. So Cristo sabiendo lo que le iba a suceder, Jesucristo teniendo tanto poder, ¿no creen que él podía matar a todos esos que venían por él? Claro que sí. Pero ¿por qué él no lo hizo? Porque él no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él mismo lo dice: no hago mi voluntad, pero la del Padre que me envió. Y aquí mismo, estando a punto de ser entregado a los romanos y a los judíos que lo sacrificaron, ¿ok? Que lo crucificaron, él dijo: ¿sabe qué? Yo sé que me voy a pasar. Yo sé esa copa que viene por mí. Yo sé que voy a tener que dar mi vida. Pero él dijo que, ¿sabe qué? Si tú quieres, Señor, quítame esta copa. Pero si no, no lo hagas, porque yo vengo a hacer lo que tú me pides. ¿Ok? So tenemos que entender que toda nuestra vida va a ser dedicada, tiene que ser dedicada a lo que Dios quiere, no lo que a uno desea. Dame eso, bríncate a Salmos 48, por favor. Vamos a ver cuál es la voluntad que ahora Dios pide de nosotros en esta vida, en este siglo, en este tiempo. Porque muchos dicen, sí, hay que hacer la voluntad del Padre, pero no muchos conocen cuál es esa voluntad. ¿Ok? Este es el libro de Salmos, capítulo 40 y versículo 8. Ajá. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Igual como al Cristo, él dijo al Padre: ¿sabe qué? Que sea tu voluntad, no la mía. So, todos de nosotros tenemos que buscar cuál es la voluntad del Padre. Él dice acá: hacer tu voluntad, ¿me qué? Me ha agradado. Ajá. Y tu ley. ¿Y tú qué? Y tu ley está en medio de mi corazón. So, si queremos hacer esa voluntad que le agrada al Señor, aquí dice que la ley está en medio de mi corazón. El corazón es la mente. So, para hacer lo que le agrada al Señor, dice que esa voluntad viene siendo la ley, la aplicación de la ley. ¿Ok? Pero muchos que dicen, bueno, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vamos a tocar eso un poquito adelante, porque hay una gran confusión en este mundo lleno de religiones de cuál es la ley, cuál es la gracia, cuál es el amor de Dios, y se lo vamos a demostrar, ¿ok? Pero aquí nos dice que la voluntad de Dios es la ley, ¿ok? So tenemos que hacer eso, hermanos y hermanas. Muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo. Vamos a otro, dame eso en Sabiduría de Salomón 15 y 8. Sabiduría de Salomón 15 y 8. Mire lo que dice el Señor acá. ¿Ok? Ese es el libro de la sabiduría de Salomón, capítulo 15 y versículo 8. Ajá. Y empleando su labor lasciviamente, él crea un Dios vano del mismo barro. Ok. Léelo una vez más. So, si leemos desde el principio, acá nos está enseñando, está dando una, ¿cómo se dice? Una parábola entre aquí está hablando de los ídolos y después está hablando del obredor, ¿verdad? De esos ídolos, right? Ahora, lee versículo 8 otra vez. Y empleando su labor lasciviamente, él crea un Dios vano del mismo barro. Del mismo barro, ajá. Incluso el cual un poco antes fue hecho de la tierra. Todos nosotros, está una similitud de el hombre. Igual que ese vaso, ese ídolo fue hecho de la tierra, nosotros fuimos hechos de la tierra. ¿Ok? Lee. Y dentro de un poco después regresa para lo mismo. Ajá. Igual nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos creados como Adán. Todos vinimos del primer hombre, Adán. Adán fue creado de la tierra. Por eso todos cuando morimos, ¿a dónde regresamos? A la tierra.
decompose, se dice, no sé la palabra, pero there you go, nuestro cuerpo regresa a la tierra. Pero sigue leyendo. fuera de la cual él fue tomado, Ajá. cuando su vida cual le fue prestada, Espérate. La vida del hombre y la mujer. ¿Qué dice Dios? cuando su vida cual le fue prestada a él será extinguida. Será extinguida. Dios dice que la vida del hombre fue prestada. Nosotros creemos que esta vida es como it's a given, Es nuestra. que es nuestra. Pensamos que es that we must have it, que la deberíamos de tener. No, Dios dice que la vida de uno fue prestada. Eso quiere decir que este cuerpo que tenemos, si es prestado, quiere decir que no nos pertenece. Quiere decir que hay algo que Dios nos dio como orden para que nosotros vivamos en esta vida que no nos pertenece. ¿Ok? Por eso cuando leemos en 1 Corintios, ¿cuál es? 3:16. Dame eso bien rapidito. El Señor dice que esta vida de nosotros fue prestada. Right? Mira lo que dice el Señor acá. Lee. Ese es el primer libro de Corintios, capítulo 3 y versículo 16. Ajá. ¿No sabéis que sois templo de Dios Ajá. y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo está hablando del cuerpo de nosotros. Él dice que somos templo de Dios y el Espíritu de Dios debería de morar en nosotros. Lee. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esa es como nuestra vida que Él nos prestó va a ser demandada otra vez. Él dice, si uno destruye este templo, Él los destruirá. ¿De qué manera? ¿Cómo uno destruye este templo, este cuerpo? Con drogas, con borrachera, ¿ok? Con fornicación, andando con mujer, ¿ok? Andando, comiendo cerdo, comiendo comida que es inmunda a Dios. La mujer vistiéndose en pantalón, el hombre en homosexualidad, ¿ok? En todas estas maneras, Dios dice que uno destruye este templo. Dios dice que lo va a destruir, le va a traer juicio, castigo. Lee. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Deberíamos de ser santos. Lee. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, Ajá. hágase ignorante, Ajá. para que llegue a ser sabio. So Dios dice, si uno se cree sabio en este siglo, en este mundo, Dios dice, no, hasta ignorante. ¿Quiere decir que esta persona es tonta o torpe? No. Se hace ignorante ¿a qué? A las cosas de este mundo, no a las cosas de Dios. Porque acuérdense, como leímos en Romanos 12:2, para que uno pueda llegar a ese entendimiento de Dios, tiene que dejar lo que uno cree o crea que sea sabiduría del mundo, lo tiene que hacer a un lado para que pueda recibir lo que el Señor le quiera dar. Uno no puede recibir lo que Dios le quiere dar si no ha dejado las cosas del mundo. Como ejemplo, cuando Moisés fue enfrente del Señor en el monte, ¿qué le dijo a Moisés? Quítate esas calzadas, creo que le dijo, o esos zapatos. En inglés dice, quítate esos zapatos de tus pies, porque la tierra en la que caminas es santa. ¿De qué le estaba hablando? Acuérdense, Moisés apenas habría salido de Egipto. Los israelitas, nosotros apenas habríamos salido de Egipto, o sea, teníamos todas las costumbres de Egipto. So él dice, deja de todo eso, porque yo te voy a dar las cosas que en realidad debes de conocer o guardar o saber. So esta vida, hermanos, es mucho más de nomás decir, yo conozco a Dios, te alabo. No, es mucho más que eso, hermanos. Si uno nomás dice, Señor, te amo, Señor, te quiero, pero no lo enseñan tras sus acciones, que son sus obras, eso es nomás palabreo. Y Dios odia eso. Dios odia el nomás decir, como Él nos dice en, ¿cuál es? Mateo 7:21, ¿verdad? Yeah. El que dice, no el que dice Señor, Señor, right? Yeah. Ese dice Mateo 7, no nomás el que dice Señor, Señor. Verifica si es eso. Sí. No lo tenemos que leer, pero Él dice, no todo el que dice Señor, Señor Será salvo. será salvo, ¿verdad?
So, hay muchas cosas que tenemos que comenzar a Ujú. interpretar correctamente de acuerdo la Biblia nos dice. Vamos a Eclesiastes 4 y 17. Eclesiastes 4 y 17. Vamos. Este es el libro de Eclesiastés, capítulo 4 y versículo 10. Eclesiastés 4. Eclesiastes, no, perdón. 3. Este es el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 17. Ajá. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. So, el Señor dice que Él va a juzgar al justo y al impío. Hay una diferencia. Diferencia, sí. Hay una diferencia. So, hay uno que es justo y hay uno que es impío. So, hay algo que hace uno justo y algo que lo hace uno impío. El impío viene siendo pecado, right? Pero el Señor dice que Él va a juzgar a los dos. Y él, al final dice, hay un tiempo para todo esto debajo del sol. Ahora, bríncate a versículo 20. Versículo 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. El Señor dice que todo volverá a un lugar. Todo es hecho del polvo y regresará al polvo, como acabamos de leer, right? Ujú. Sigue leyendo. Quien sabe que es el espíritu de los hijos de los hombres, sube arriba. Ajá. Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Ok, léelo una vez más. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? El espíritu de los hombres dice que suben arriba. Lee. Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Y dice que el espíritu del animal desciende a la tierra. ¿Qué nos dice? Que el espíritu del hombre, el espíritu se regresa al Señor, right? So hay una vida y una muerte que está ahí, porque aunque moramos, esa es la palabra, moriremos en esta vida, nuestro espíritu sigue viviendo, pero viviendo en qué, right? El Señor nos hace claro todo eso para que podamos llegar a su qué, a la eterna vida que supuestamente todos estamos buscando, right? Ahora bríncate al libro de Juan 11:25. Mira lo que nos dice el Señor acá. Ojalá tengamos tiempo porque quiero llegar a leer eso en Galatas 2:16. Lee eso, Juan 11:25. Este es el libro de San Juan, capítulo 11 y versículo 25. Ajá. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Espérate, otra vez. Él dice que, léelo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Ajá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque va a haber muchos que sí, claro, vamos a tener que dar nuestra vida nuestra vida por él en este mundo. Muchos de nosotros mucha de nuestra gente no están dispuestos a dar ese sacrificio, pero él dice, si uno muere en mí, va a vivir. Hay más. Es todo. Bríncate a Mateo, ¿cuál es? 16. Bien rapidito. Mateo 16. Ujú. Este es el libro de San Mateo, capítulo 16. Which we want, Lee versículo 24. es el libro de San Mateo, capítulo 16 y versículo 24. Ajá. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, Ajá. niéguese a sí mismo Ajá. y tome su cruz y sígame. ¿Ve? So, tenemos que negarnos uno mismo. Para seguir a Cristo, uno no puede vivir por uno mismo y cree que uno está siguiendo a Cristo. No. Para poder seguir a Cristo, ok, tienes que negarte todo de ti. Lee. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ajá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y mire, el versículo 24, él dijo, uno tiene que tomar su cruz. ¿Cuál es su cruz? La cruz de uno es sus sacrificios, no sacrificios, es
lo que uno va a tener que vivir en esta tribulación, ¿verdad? Aflicciones, últimamente va a ser la muerte. Uno va a tener que dar su vida, igual que Cristo dio su vida en la cruz. Pero versículo 25 dijo, ¿el qué? Léelo otra vez, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, Ajá. la perderá. ¿Cómo va uno a querer salvar su vida? Créanlo o no, hermanos, hermanas, como se está viendo hoy en día, todo lo que está pasando en el mundo, las guerras, opresiones, va a llegar el tiempo que los verdaderos predicadores de la palabra de Dios van a ser, va a haber persecución sobre nosotros, ¿ok? Tanto así que van a ser, la gente va a querer matar a uno por predicar la palabra. ¿Cuál es la palabra? Que uno es, que los latinos, morenos, nativos, indios, somos los israelitas y tenemos que regresar a Cristo y guardar sus mandamientos. Vamos a ser perseguidos. Muchos van a decir, no. En ese tiempo van a negar a Cristo, van a decir, no. Yo no creo en eso, ¿ok? Pero él dice, el que quiera salvar su vida, ¿qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ajá, y sabemos que todos vamos a morir en este mundo, pero está hablando de la segunda muerte. Ok, lee. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, Ajá. la hallará. ¿En qué? La vida eterna. So él dice, el que pueda perder su vida por causa de mí, él dice, la hallará. ¿A dónde está hablando? Del reino. Tenemos que poder estar listos a dar nuestra vida por Cristo, por su ministerio. ¿Ok? Pero muchos de nosotros no estamos listos ni dejar lo que tenemos en este mundo. ¿Cómo vamos a poder dar nuestra vida? Es imposible. ¿Ok? Bríncate Isaías 57:1. Mire lo que dice Dios de los que han muerto justamente por él. Lee eso. 57:1. Ese es el libro de Isaías, capítulo 57 y versículo 1. Ajá. Pero es el justo, y no hay quien piense en ello. Vamos a leer del 1 al 2. Léelo una vez más. Pero es el justo, y no hay quien piense en ello. Ajá. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitada el justo. Ajá. Él dice, perece el justo y nadie piensa en eso, ¿verdad? Porque dice que muchos los que mueren en esta vida, Dios dice que Él se los lleva para guardarlos de la aflicción. Ok, muchos estamos escogidos para poder pasar sobre las aflicciones que vienen, porque van a venir peores aflicciones. Si creen que hemos sufrido tanto, no es todo. Viene mucho más y todo se va a incrementar. Pero el Señor dice, muchos justos mueren para que Él dice, los guarda de estas aflicciones. Sigue leyendo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos. Ajá. Todos los que andan delante de Dios. Dios dice que los que andan delante de Dios, dice que descansarán en la paz. ¿Ok? No muchos van a tener esa, ¿cómo se dice? Esa paz en la muerte. No muchos, ¿ok? Muchos van a morir en esta vida para que cuando regrese Cristo los va a traer a la resurrección para juzgarlos y mandarlo a ese fuego que quema para siempre. ¿Ok? Pero muchos van a estar en paz. Dame eso en 1 Tesalonicenses. ¿Terminaste eso? Sí. No, léelo una vez más. Versículo 2. Sí. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos. Ajá. Todos los que andan delante de Dios. Ok. Ahora vete a 1 Tesalonicenses 4:13. Ese es el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Ajá. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tenían esperanza. Perdón, lee versículo 15. Versículo 15. No, I'm sorry, yes, 13. Vamos a leer del 13 a 15. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, Ajá. para que no os entristezcáis. Oh, espérate. Él dice los que duermen.
So, muchos creen que cuando uno muere, está muerto. El Dios dice que nomás estamos durmiendo. ¿Ok? Él dice que nomás estamos durmiendo. No, en realidad estamos muertos. Acuérdese, este cuerpo que tenemos es un cuerpo nomás como un vínculo, ¿verdad? Es un carro para el espíritu que Dios nos puso que tenemos. Ese es lo que en realidad nos da la vida, right? El espíritu, no el cuerpo. So, Dios dice que muchos duermen, lee. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis Ajá. acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pon esa foto, no sé si la pusiste. Vuelve a ponerla, por favor. Quiero explicarla. So, no crean que está hablando de hermanos y hermanas que están allí con su gente, su familiar o quien sea en el cementerio, que han muerto con la Virgen María, que está Dios ahí con ellos. No, eso no es. A veces es confusión, ¿ok? Porque poniendo candelas con la María, con los santitos, eso no lo es, ¿ok? Pero sigue leyendo donde estaba, pon eso para abajo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, Ajá. que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. ¿Ve lo que dice Dios? Léelo una vez más, 15. No, Por- perdón, ese era, Yeah. sí, 15, ¿verdad? Versículo 15. Ajá. Por lo cual os decimos, Ajá. esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ajá. So él dice, los que hemos vivido hasta el Señor, no perseveremos a los que han dormido. Porque ¿qué? Hay muchos que están muertos, ¿saben qué? No crean que Dios no los va a resucitar. Dios los va a juzgar, los buenos y los malos. Igual. Dame ese creo que es Baruch 3:8 o 4:1. Guarda mis mandamientos y vivirás. 4:1. Vamos a ver de qué está hablando para poder vivir. Léelo. Este es el libro de Baruch, capítulo 4. ¿Es 1 o 3:8? Es 18. Come on. 4:1 o 3:8. ¿Cuál 4:1, es? 4:1. Es el libro de Baruch, capítulo 4 y versículo 1. Este es el libro de los mandamientos de Dios y la ley que permanece para siempre. Ajá. Todos los que guardan vendrán a la vida. Léelo otra vez. Todos los que qué. Todos los que la guardan vendrán a la vida, pero tal que los deje morirá. Pero tal los que qué. Los deje morirá. So, Dios dice, los que guardan mis mandamientos vivirán, pero los que los dejan morirán. Está hablando de las dos muertes. Dame Proverbios 7:2. Ese es el que estaba buscando en realidad. Mira lo que dice acá. Dice lo mismo. Está hablando de los mismos. Guardando los mandamientos y tendremos vida. Dejándolos y estando en el pecado, que vamos a morir. ¿Ok? No, quiere decir no obteneremos el reino. Dale. Ese es el libro de Proverbios, capítulo 7 y versículo 2. Ajá. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y qué. Y vivirás. ¿Y qué? Vivirás. Y vamos a vivir. Lee. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Las niñas de tus ojos. Los mandamientos de Dios son profundos. Hay muchos mandamientos, right? Ahora, muchos creen que nomás son 10 mandamientos, pero hay mucho más que eso, porque pónganse a pensar en los 10 mandamientos. ¿A dónde habla de la homosexualidad? All right? ¿A dónde habla de no acostarse con animales? ¿A dónde habla de violar a una mujer? No lo habla, pero sabemos que eso se encuentra en los otros libros del Señor. Levítico, Deuteronomio, Números. La Biblia es un libro completo de mandamientos y leyes.
So, para poder entender, ¿verdad? Esa vida que queremos tanto, ¿verdad? La vida eterna, tenemos que buscar, como dice las escrituras, dice escudriñar las escrituras para en realidad ver cómo quiere Dios que vivamos esta vida ahorita. ¿Ok? Hay muchos mandamientos que se van a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. So, tenemos que entender que hay mucho más de que nomás lo que tenemos enfrente de nosotros. Los 10 mandamientos, que ni los 10 mandamientos uno guardan. Go ahead. Dame eso. Bríncate ahora a Galatas 2. Quiero darle, no tenemos mucho tiempo, pero quiero darles un poco del entendimiento de Galatas, porque eso se va todavía al tema de hoy, ¿ok? Muchos usan estos versículos que en realidad no entienden en las iglesias para poner excusas para seguir en el pecado. Dame eso. Ese es el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 16. Ajá. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ujú. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok, so cuando uno lee eso, quiere decir, espérate, para llegar a Cristo no hay que guardar la ley. Dice que uno no es justificado por sus obras. Ok, pero si acabamos de leer que para vivir y vivir en Cristo, tenemos que guardar sus leyes. Así nos dijo Proverbios 7 y 2 nos dijo eso, Baruch 4:1. Cristo también nos dice eso también en Juan 14. Guarda mis mandamientos, si me amáis, guarda. So, ¿a dónde está la confusión? Lee versículo 16 otra vez. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Ajá. sino por la fe de Jesucristo. Detén eso. Vamos a Romanos 2 y 12. Vamos a compararlo con Romanos, a ver si hay contradicción. Vamos, lee eso. Este es el libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 12. Ajá, Porque todos los que sin ley han pecado, ajá, sin ley también perecerán. ajá, Y todos los que bajo la ley han pecado, ajá. por la ley serán juzgados. Dios dice, todos los que por la ley han pecado, por la ley van a ser juzgados. Lee. Porque no son los oidores de la ley los justos. Espérate. Acuérdese, acabamos de leer que no somos justificados por ¿qué? La ley, las obras. Pero acá dice, ¿no son qué? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, Pero los qué. sino los hacedores de la ley serán justificados. Espérate, pero Dios dice que los que hacen la ley, los que cumplen la ley, son los que son justificados. Regrésate a Galatas. So, hay una diferencia entre la ley de lo que nos dice que somos justificados por la ley en Romanos, y acá dice que no somos justificados por las obras de la ley. So, hay una diferencia, hermanos y hermanas, de lo que el Señor nos dice acá. Ok, vete al libro de ¿cuál quiero? Hechos. Sí, 13. Este es el libro de Hechos, capítulo 13 y versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hermanos y hermanos, aquí ¿a quién le está hablando? A los israelitas, right? So dice, por él, por Cristo, ¿está qué? Se os anuncia perdón de pecados. Lee. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, Ajá. en él es justificado todo aquel que cree. Ok. So él dice, y en él, en el que bajo la ley de Moisés no podía ser justificado, ahora dice, por Cristo sos justificado. ¿De qué está hablando? Acuérdese, habían muchas leyes bajo el Antiguo Testamento que no había perdón de pecado. Ejemplo, cuando uno
cometía adulterio, no había perdón de pecado. ¿Ok? Habían muchos pecados que cuando el juicio era muerte completo. Si uno quebraba el día de reposo, había muerte. No había perdón, como otros que podíamos sacrificar un cordero, un animal, lo que sea, y había perdón. Pero por Cristo, ahora como Él murió, ahora hay perdón por todos los pecados. No quiere decir que ahora podemos seguir en todo ese pecado por Cristo, por lo que hizo Cristo. No es así. Ejemplo, mire lo que Cristo nos dijo. Vete al libro de, ¿cuál quiero? Mateos. No, regrésate a Galatas 2:16 y después vamos a ver lo que nos dijo Cristo. Lee eso. Ese es el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 16. Ajá. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Ajá. sino por la fe de Jesucristo. Ok, vamos a ver qué es esa fe. Primero dame Apocalipsis 14 y 12, por favor. Dice que estamos justificados por Cristo, por la fe en Cristo. Vamos a ver esta fe con qué viene incluida. Dale. Ese es el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 12. Ajá. Aquí está la paciencia de los santos, Los que qué. los que guardan los mandamientos, Los que guardan los mandamientos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. la fe de Jesús. Aquí dice los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. So hay que guardar los mandamientos y tener la fe del Señor. So hay dos cosas, hermanos. No es suficiente decir, bueno, yo creo en Él, pero no hay que guardar la ley. No, no es así. Es creer en Él, tener la fe en Cristo y guardar los mandamientos. Todo eso, sin el uno no está el otro. Como nos dice en Santiago, Él dice, ¿cómo yo puedo enseñar mi fe si no hay obras? Te enseñaré mi fe por mis obras, por mis acciones. Mire lo que Cristo nos dijo acá. Dame eso en Mateo 16 y 27. Este es el libro de San Mateo, capítulo 16 y versículo 27. Ajá, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre ajá. con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Conforme qué? A sus obras. So, cuando dice no por las obras, hay una diferencia en las obras de la ley y las obras que Cristo nos manda. Él dice, todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Qué son nuestras obras? Cumplir sus mandamientos y sus leyes. Lee eso una vez más. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre Ajá. con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Bríncate bien rapidito a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Ahora, no nos queda mucho tiempo, por eso estoy yendo algo rápido, pero quiero que por lo menos entiendan esto de Galatas 2 y 16. Dale. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 12. Ajá. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, Ujú. para recompensar a cada uno según sea su obra. Ve lo que dice Dios. Dios dice, Él le va a dar la recompensa a uno según sus obras. Las obras de uno vienen siendo los mandamientos. Porque ¿de qué vamos a ser juzgados si no hay ley? Si este mismo mundo nos enseña, en esta vida nos enseña con las cortes, que para poder ser juzgado, si uno roba, va a una tienda y roba, el juez que está enfrente de uno le va a abrir el libro de la ley de cualquier país y va a decir, esta ley dice que tú robaste, por robar te tengo que dar 2 o 3 años. Igual Dios, para que Él nos pueda juzgar, tiene que haber alguna ley, algún libro que es esta Biblia. Esta Biblia es el libro de la ley por cual vamos a ser juzgados. Las obras vienen siendo lo bueno que hacemos y lo no. La ley que cumplimos o no, el mandamiento en el que andamos o no. Es bien simple, no hay confusión en eso. La confusión viene cuando uno pone su propio pensamiento en lo que en realidad Dios nos quiere dar. Regrésate a Galatas 2. Este es el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 16. Ajá, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ajá. sino por la fe de Jesucristo. Lee.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y no por las obras de la ley. Vamos a Hebreos 9 y 12. ¿Cuáles son estas obras de la ley? Porque hay una diferencia en estas dos cosas. Hebreos 9, vamos a leer 12 a 15. Este es el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 12. Y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué hacíamos antes? Dábamos sacrificio. Dábamos sacrificio. Y él dice, no por sangre de vacas y qué? Ni de becerros, Ni de becerros, pero sino de qué? sino por su propia sangre. Él derramó su sangre, él dio su vida, él murió por nosotros. Lee. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, Ajá. habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras ¿De muertas, qué? de obras muertas, Ajá. para que sirváis al Dios vivo. Son las obras muertas, las obras que no nos ayuda, que no nos justifica, de la que está hablando en Galatas 2, está hablando de las obras de los sacrificios de los animales. Esa es la diferencia entre las obras que uno tiene que todavía hacer en guardar los mandamientos y las obras que no, que son los sacrificios. Ya no hay más sacrificio. ¿Por qué? Cristo fue nuestro sacrificio. Bríncate a capítulo 10 y 1. Este libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que la hacen. Porque cada año teníamos que dar sacrificio. So, el Señor dice, uno no puede llegar a ser perfecto porque cada año que estamos dando estos sacrificios es como un recordatorio de el pecado que hemos hecho. Y lo que hacíamos en ese tiempo, nuestra gente abusaban ese perdón, ¿verdad? Supuesto perdón, porque hacían pecado todo el año y cuando llegaban a dar los sacrificios decían, bueno, Dios ahora me va a perdonar. Pero ahora ya no tenemos eso, ya no tenemos esa excusa. Sigue leyendo. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Ajá. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Lee. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Ese es el sacrificio, esa es la obra. Lee 4 otra vez. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Ajá. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Ajá. mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ajá. Entonces dije, he aquí que vengo. Es todo. El Señor dice, ¿sabe qué? Esos sacrificios no me agradaban. Por eso Él mandó a su Hijo Cristo para morir por nosotros. ¿Qué quiere decir? Las obras muertas que no nos justifica eran las obras muertas de la ley del sacrificio. ¿Ok? Esa es una gran diferencia de las leyes de no cometer fornicación, adulterio, homosexualidad, fumar, quebrar el día de reposo, el hombre andar en barba, la mujer andar en vestido. Esa es una gran diferencia en estas dos leyes. Cristo aboló esa ley del sacrificio porque Él se hizo el sacrificio ultimado. Regrésate a Galatas 2 y 16 y vamos a terminar. Lee. Este es el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 16. Ajá. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es la ley del sacrificio, pero todavía tenemos que estar en Cristo, hermanos y hermanas. Tenemos que vivir en Él, no en nosotros, ¿ok?
Y ojalá hayan agarrado algo de esta clase. Asegúrense de sintonizarse a estas clases todos los sábados a las 12, ¿verdad? Y si quieren ver más de nuestras clases, ok, tenemos acá. Si tiene preguntas, comentarios, pues los puede hacer a iuic.mexico@israelunite.org o mandarlos a iuic.losangeles.contact @israelunite.org. Ujú. También tenemos aplicación en su teléfono de Clubhouse, Humo Bíblico. Puede subir ahí, hacer preguntas, dialogar con los maestros que están enseñando. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, YouTube, en Twitter X, bajo Israel Unido en Cristo. Puede llamar al número 855-484-4842. La extensión es 7087. La extensión para México es 7090. Ok, toda alabanza, hermanos y hermanas. Con eso los dejamos. Shalom, que Altísimo Cristo los bendiga.